mis amigos, gracias por estar con nosotros. Un nuevo segmento de su programa Agrocommerce está presto y dispuesto para junto a ustedes compartir las informaciones, educarnos, conocer los temas más importantes del sector agropecuario y de todo lo que envuelve la producción de alimentos en la República Dominicana. Yo soy Rafael Chique Esteves y les doy la más cordial de las bienvenidas y las gracias por su compañía. En el día de hoy nos hemos apersonado a conocer de la viva voz de una entidad y de su director las informaciones precisas en cuanto a temas que hoy se comparten en un sentir y en un clamor en el productor lechero. Con nosotros don Miguel Laureano. Miguel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Bueno, gracias Chiqui por esta oportunidad de llegarle a toda esa teleaudiencia que tú tienes, fiel a tu programa. Nosotros nos sentimos bien, gracias a Dios tenemos vida y salud, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Y nada, nosotros entendemos que mientras haya vida y salud hay esperanza de que las cosas caminen por el camino correcto. Con la fe al lado y la acción y la voluntad divina, todo se logra. Miguel, a tu llegada con la leche, ¿qué se encuentra y cuáles son las acciones y la misión que tiene esta nueva junta para llevar resultados a favor del sector? Bueno, al llegar al Conaleche encontramos una institución que ya tiene casi 20 años de fundada. Nosotros tuvimos la oportunidad de conmemorar los 19 años de ella, con un trabajo importante al sector productivo nacional, básicamente al sector lechero, productor primario, los ganaderos, los cuales han sido muy beneficiados a través de la parte de lo que tiene que ver con los financiamientos, donde tenemos una cartera de más de 1.100 millones de pesos acumulada durante todo este tiempo, donde ha habido un trabajo en el desarrollo de los centros de acopio que han venido a democratizar lo que es la parte de la comercialización de la leche en el país, porque a través de esos centros de acopio los pequeños y medianos productores tienen la oportunidad de poder acceder a mejores mercados más estables, mercados con precios más justos, donde el productor pequeño y mediano puede también acceder a los financiamientos a través de esa misma asociatividad que se ha desarrollado a nivel nacional, con 5 federaciones, con cientos de asociaciones, que el Conaleche de una manera u otra ha colaborado en el fortalecimiento de esos gremios del sector. Miguel, varios temas puntuales. La ley 180.01 crea el Conaleche con el objetivo de acompañar al productor en mejorar su calidad, en aumentar su producción y con el tema claro de difundir y promover para hacer crecer el sector. Cuando tú refieres el tema de los centros de acopio, yo vengo recabando informaciones que hablan de que sí, y déjame hacerte paréntesis rápido, yo hablo claro y yo no me vendo, por eso no le gusta a todo el mundo. De que en el gobierno anterior se desarrollaron muchos centros de acopio, pero esos centros de acopio que en la mayoría se implementaron tenían sus bemoles y un doble fondo que en este momento yo no quiero tratar porque eso es una parte política y habrán de ser las entidades que han sido inoperantes en su mayoría. Hoy una gran cantidad de esos centros de acopio están cerrados. Sé de casos de que por minucidades no se ponen en funcionamiento. Pero esos centros de acopio son importantes, como tú lo refieres, para el ganadero. ¿Qué están pensando hacer para poder ir en una programación, ir abriendo esos centros de acopio cerrados? Fíjate,
Lo de los centros cerrados se magnifica muchas veces. Es cierto, por ejemplo, en la región este el 50% de los centros de acopio están cerrados, pero eso en el este, que no hay una cultura de acopio de leche. Y se hicieron unos centros de acopio en un momento determinado, el gobierno pasado, para salir del paso de situaciones que se presentaban, pero sin una planificación. Fueron con proyectos a fondos no reembolsables, que cuando se lo presentaban a las asociaciones, el proyecto que más rápido le llegaba a la cabeza era hacer un centro de acopio. Entonces, bueno, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Sea un centro de acopio, ahí están cerrados con todos los equipos, pero los centros de acopio que históricamente se han venido montando con el esfuerzo de las asociaciones, con financiamiento, con apoyo, con el esfuerzo de los mismos productores, con sacrificio, esos centros están abiertos, como es el caso de la línea noroeste, que es un modo de vida prácticamente en muchas provincias, en varias provincias de la línea. Por ejemplo, hay 62 centros de acopio en la línea noroeste. De esos 62 puede haber 2 o 3 cerrados, 4. No más de ahí, o sea, el porcentaje es bien bajo. En el este hay 18 centros de acopio, bueno, de los 18 hay 8 o 9 cerrados. O sea, hay que ver cada caso en la costa también hay una cultura muy similar a la zona del este, o sea, la zona de Puerto Plata y esa área ahí, la cultura es prácticamente similar al este en cuanto a una cultura de venderle a los productores de queso, que no exigen calidad, que es más fácil, que el ganadero no tiene que hacer el esfuerzo de ir a llevarlo a un centro de acopio. Entonces son culturas que desmontarla es un poco cuesta arriba. Y entonces en esos lugares, cuando se han intentado hacer centros de acopio, bueno, los ganaderos lo apoyan en principio, pero después no le dan el apoyo, porque viene un productor de queso en época de escasez, le ofrece los mismos precios que una leche grado A de una planta procesadora importante, y bueno, se va con el productor de queso y dejan de suplir el centro, lo abandonan, los centros no pueden sostenerse con un volumen mínimo de leche, porque tiene costos de electricidad, costos de empleados, costos de gasoil, costos de financiamiento, no puede sostenerse y muchas veces desaparece. Pero esa no es la realidad de todos los lados. Yo siempre he dicho que lo principal que requiere un centro de acopio no es ni el tanque, no es ni la planta eléctrica ni la infraestructura, es la voluntad del productor, es la voluntad del ganadero que quiera apoyar su centro de acopio. ¿Esos centros de acopio son gerenteados por Conaleche o por particulares? No, esos centros de acopio son gerenteados por sus asociaciones, los que son de asociaciones. Hay 2 o 3 casos que no son la mayoría, son 2 o 3 solamente, que son centros de acopio privados de personas que montan un centro de acopio con sus tanques, acopian leche y ellos se encargan de la comercialización. Ahí hay una intermediación que muchas veces provoca que al productor no le llegue el precio que justo, sí. ¿Entiendes? Porque hay una intermediación que provoca que el ganadero reciba un precio mucho menor. Una de las críticas que se hace y que entiendo tiene un fundamento es que la cadena de intermediación es muy grande y eso provoca que el ganadero, el productor lechero se afecte teniendo que vender a un precio por debajo de su costo de producción prácticamente o con muy poca rentabilidad, y entonces el beneficio se lo llevan en el camino hasta el consumidor final intermediario. ¿Cuál es la realidad de eso? Eso es una realidad no solamente en el sector lechero, es una realidad en la agropecuaria en sentido general. O sea, si tú te vas al cacao, el productor primario tal vez el que menos beneficio consigue de que cuando tú me hablas del intermediario, el exportador, el que lo procesa en Europa. O sea, cuando tú te vas al arroz, te vas a cualquier rubro, la intermediación es un factor que afecta mucho, porque generalmente el productor agropecuario no es no tiene esa vena de comerciante.
y no de producir la tierra. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa cultura. Por eso aquí en el país, por ejemplo, se han ido expandiendo algunas plantas de los ganaderos, que lamentablemente por la situación de la pandemia hay 2 de ellas que están cerradas prácticamente, no están funcionando, porque con el tema de la pandemia, de las clases presenciales que se suspendieron, no se está sirviendo el desayuno escolar, y esas leches son de tecnología pasteurizada, que no son UHT. Entonces, eso ha provocado que esas 2 estén cerradas, pero por eso te digo, esas plantas ayudan a que se reduzca esa intermediación. Las plantas procesadoras pueden, como son modelos cooperativos en su mayoría, pueden brindarle un buen precio a los productores, pero también los productores son parte de los beneficios que genera esa planta. Cuando eso esté funcionando a su máximo esplendor y obtengan beneficios, como es el caso, por ejemplo, de Copesul. Copesul, los socios han recibido dividendos y tienen acumulados ciertos capitales. Los socios que creyeron en eso, que invirtieron desde el principio, en los tiempos de donde el asunto iba bien, antes de la pandemia, ellos iban manejándose de una manera bastante correcta y manejándose con unas finanzas muy buenas. Hay otro tema que vemos en la palestra y una demanda, la ley del etiquetado. ¿Qué se está haciendo y en qué momento entiendes vamos a poder recibir esa ley que no solamente va a beneficiar al productor lechero y a la leche como producto, va a beneficiar a todos los artículos de consumo? Y en todos los países desarrollados eso está de una manera tan clara y con un control tan estricto, porque es en beneficio del consumidor. O sea, lo que yo estoy viendo que este reclamo no es en beneficio del productor. En una parte sí lo beneficia, porque se va a poder identificar qué es leche y qué es suero de leche, o qué son productos aditivados con otra sustancia. Pero si nos vamos a la carne, si nos vamos a los quesos, si nos vamos a los embutidos, ¿qué nos falta y hacia dónde va Conaleche apoyando y acompañando para lograr esa ley del etiquetado? Bueno, el etiquetado aquí está la Nordón 53, está la Ley General de Salud Pública. Hablar de ley del etiquetado, no sé hasta qué punto se requeriría una ley específica, teniendo nosotros esta fuerza jurídica con estas 2 herramientas. Nosotros inmediatamente llegamos al Conaleche, nosotros renovamos lo que son los monitoreos del etiquetado a nivel de los comercios. Lo hicimos un operativo tanto en Santo Domingo como en Santiago. Pero tenemos que conocer que la ley del Conaleche a nosotros no nos faculta por sí solo a nosotros ejecutar. Nosotros tenemos que tener el acompañamiento tanto de salud pública como de Proconsumidor. ¿Por qué? Porque el Conaleche es una institución que lo conforma un consejo ampliado, que forman parte de él el Ministerio de Industria y Comercio, Salud Pública, el Ministro de Agricultura, que lo preside, un sinnúmero de instituciones que tienen sus responsabilidades en la institución para cumplir con las normativas y las leyes y los reglamentos que se emanen de aquí. Ahora, nosotros como director ejecutivo tenemos la responsabilidad de ejecutar todo eso que emanen de los consejos. Básicamente de su consejo ejecutivo. El consejo ampliado es el que recomienda, el consejo, el ejecutivo es el ejecutivo, el que ejecuta. Entonces, nosotros como Conaleche sabemos que tenemos esa responsabilidad y la estamos asumiendo. Hay una debilidad importante que tenemos en el país, que es el tema del laboratorio. Aquí en República Dominicana, lamentablemente, en 20 años que tiene el Conaleche, no existe un laboratorio que te determine adulteración en leche. Llámese cuando una leche tiene suero lácteo, la leche es rehidratada. Nada de eso lo podemos determinar aquí en República Dominicana porque no tenemos un laboratorio que nos los brinde. El primer momento que nosotros llegamos aquí,
firmamos un convenio con el IBI, pero lamentablemente el IBI no tiene las herramientas que está trabajando en ese sentido para determinar lo que es la adulteración en los lácteos. Entonces, nosotros tenemos ese compromiso, todos lo sabemos, es una responsabilidad de nuestro sector. Nosotros no llegamos aquí improvisados, nosotros venimos de un sector ganadero, de un sector gremial, en el cual también hemos luchado para que se cumplan las leyes, en el cual nosotros también hemos luchado para que las reglas sean claras. Nosotros sabemos que aquí nosotros, para poder competir con otros países, con estos acuerdos internacionales, tenemos que hacerlo bajo la base de una competencia leal, donde se cumplan los reglamentos y se cumplan las leyes. Y en ese sentido estamos trabajando de la mano también con instituciones que están colaborando con nosotros para que esto sea una realidad. Ahora, no son conquistas que las podemos hacer de la noche a la mañana, eso conlleva tiempo, un laboratorio lleva su tiempo. Mientras tanto, nosotros sí es verdad que podemos seguir trabajando en otros aspectos y lo estamos haciendo. Ya hemos citado algunas empresas acá a la institución que no cumplen con el etiquetado. Lo que pasa es que todos los trabajos que se vayan haciendo aquí en la institución, nosotros hay unos que podemos salir a la luz pública, otros no pueden salir a la luz pública, pero se está trabajando en ese sentido. Vamos a trabajar con que las reglas sean claras, pero que cada quien asuma su compromiso y su responsabilidad. Cuando hemos encontrado en el mercado leche con un registro sanitario que dice en proceso, oye, es una debilidad que ya tenemos. Son productos que vienen con ese proceso desde gestiones anteriores, de gobiernos anteriores. Ahora, nosotros estamos notificando a las instituciones, no solamente estatales, que tienen que reglamentar eso, sino también a las empresas que están incumpliendo con en ese sentido. Entonces, se está trabajando. Nosotros apostamos que en nuestra gestión, en el corto y mediano plazo, nosotros podamos lograr conquistas importantes. El etiquetado es amplio, porque el etiquetado, si lo aplicamos de golpe y porrazo, todos sabemos que aquí hay empresas dominicanas, hay pequeños productores, procesadores de queso, que no van a cumplir con ella. Entonces, esos pequeños procesadores que en zonas como el este, en zonas como Puerto Plata, consumen más del 90% de la leche, el 80% de la leche, esos pequeños productores del país también se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque cuando se le empiece esa gran cantidad de plantas procesadoras pequeñas, de productores de queso, que no cumplen con el etiquetado, se le empieza a aplicar la ley de golpe y porrazo, la situación se va a poner un poco más difícil. Es un asunto de que nosotros tenemos que trabajar de la mano con todos los sectores, trabajar con las asociaciones de productores de queso, con las asociaciones de ganaderos, con las federaciones, y se ha venido trabajando a través de la unidad de asistencia técnica. Se han regularizado una buena cantidad de plantas de queso, se ha hecho un trabajo muy importante después de crear esa unidad, pero hay que darle continuidad, hay que darle seguimiento, hay que darle apoyo a los que ya se transformaron y a los que no se han transformado, a los nuevos que van llegando, también hay que irlos readecuando. ¿Hasta dónde, después que te escucho, Miguel, el sector empresarial relacionado con la leche y relacionado con los demás productos apoya y quiere acompañar a que se pueda poner en funcionamiento la ley del etiquetado?